Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar acerca de la unidad 8 de la materia de higiene y seguridad industrial. Para ello, debemos saber sus conceptos y sus técnicas más importantes. La misma es primeros auxilios. Mi nombre es Sandra Montañez. Debemos saber primero qué son los primeros auxilios. Bueno, su concepto dice que es la atención inmediata, temporal y eficaz que se le brinda a la víctima de un accidente o enfermedad repentina mientras se consigue ayuda médica o se traslada a un centro asistencial. Debemos saber entonces que los primeros auxilios deben ser de manera temporal, tienen que ser eficaces y de atención inmediata. Todos ellos se van a hacer mientras se consigue la manera de trasladar a esa víctima o lesionado a un centro asistencial o, en caso de que estuviéramos muy lejos de uno, tratar de prestarle esos primeros auxilios. Su importancia radica en que salva vidas, reduce el sufrimiento, evita mayores consecuencias como la incapacidad permanente y reduce costos en la recuperación. Para ello debemos seguir una serie de pasos como lo son la evaluación de la escena o situación, que es aquella inspección rápida y eficaz del lugar donde ocurre la emergencia. Nos permite determinar si la escena es segura para la persona que va a prestar los primeros auxilios y para los demás. Asimismo, permite valorar las posibles causas del accidente y el estado de la víctima. Los pasos para realizar una evaluación de la escena son los siguientes. Por ejemplo, verificar la seguridad de la escena. Esto quiere decir que debemos estar de forma rápida, muy pendiente de verificar si la escena es segura para nosotros como personas que vamos a prestar el primer auxilio y también para las posibles víctimas. Evaluar el tipo de incidente para saber que no se vuelva a repetir en caso de que vayamos a incluirnos en la escena. Evaluar el número de víctimas para saber si es solo nuestra atención, por ejemplo, individual, para servir de algo o necesitaremos más ayuda. Considerar los recursos adicionales, que son aquellas otras herramientas que podremos necesitar a la hora de prestar los primeros auxilios. También determinar si es necesario mover a la víctima para prestarle esos primeros auxilios. También se encuentra dentro de los primeros auxilios la evaluación de los lesionados, que es el examen que se le hace a un lesionado que ha de ser completo y cuidadoso, evitando la manipulación excesiva e innecesaria que puede agravar las lesiones ya existentes o producir nuevas. Para ello debemos estar muy al pendiente de lo que son los signos y síntomas. Los signos, que son todo lo que el socorrista observa en el lesionado. Los síntomas, todo lo que el lesionado manifiesta. Es muy importante saber que a veces por diferentes situaciones puede ser que el lesionado no manifieste algunos síntomas y para ello debe estar muy al pendiente el socorrista o la persona que preste los primeros auxilios de los posibles signos que vea. También aflojar la ropa apretada. Este paso es muy importante cuando se presentan lesiones que puedan estar siendo obstruidas o que no se puedan observar bien cuando se tiene ropa muy apretada o que no es adecuada para tratar la herida. Observar al lesionado. Para ello debemos observar su postura, su expresión, el temperamento y el estado de conciencia. Por supuesto, es importante saber si está despierto y contesta preguntas o está inconsciente. También primero observaremos su postura, si es inmóvil, inquieto, confortable, incómodo, está de espaldas o recto, tiene las piernas flexionadas o le tiemblan las manos. Asimismo se hará con la expresión y con el temperamento. Observar coloraciones en la piel. Este tipo de evaluación se hace cuando se presentan lesiones que sean por presiones prolongadas ejercidas por pesos, por objetos muy pesados, por caídas como que se pueden, vamos a decir, las podemos decir como machucones. Y también cuando son lesiones que se presentan en ambientes muy fríos, como la nieve, etcétera, ya que las coloraciones en la piel nos dicen en qué estado se encuentran esas partes del cuerpo, por ejemplo, manos y pies, viendo desde coloraciones desde amarillenta, tono morado, hasta inclusive negros. Examen individual de cada parte del cuerpo. Es aquel examen que se hace a cada parte del cuerpo y es usual iniciarlo por la cabeza y seguirlo hacia abajo. Cuando ahí se puede determinar si hubiera alguna señal probable y localizar
la herida. Se podrá fijar la atención en la parte sospechosa. Hablemos ahora pues de los signos vitales, que son todo conjunto de manifestaciones fisiológicas y objetivas que todo ser humano posee mientras está vivo. La alteración de los valores de estos signos son indicadores de la existencia de una enfermedad o lesión en el organismo y su ausencia total indicará la muerte del individuo. Los signos vitales son el pulso, que es la fuerza y la frecuencia de la sangre al ser impulsada por el corazón hacia los vasos sanguíneos. La respiración, que es la acción de intercambio de gases entre el organismo y el medio ambiente, o sea, de la atmósfera, sangre. La temperatura, que es la energía que despide el cuerpo en forma de calor y es producida por las múltiples reacciones químicas del organismo y por la fricción ejercida sobre las paredes arteriales por la sangre. Y la presión arterial, que es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales al ser impulsadas por el corazón. Por ejemplo, dice que estos valores de estos signos son indicadores de la existencia de la alteración de estos valores son los indicadores de la existencia de una enfermedad o lesión en el organismo, ya que saben que una alteración prolongada del pulso es muy peligrosa o la falta de pulso obviamente indica que algo malo está pasando. Se las eleva de igual manera la elevación de la temperatura o que las temperaturas en el cuerpo puedan bajar muy rápido también es indicador de que está pasando por un proceso, ya sea un accidente o una lesión. También la respiración es muy importante, como ya sabemos. Esto nos permite determinar qué tipo de primeros auxilios le vamos a prestar y la presión arterial es su alteración puede incluir a enfermedades mucho más peligrosas como lo son los ACV, entre otros. Ahora hablemos pues de la obstrucción de las vías, de los tipos y causas. Debemos saber que asegurarnos de que una persona que ha sido víctima de un accidente respira sin dificultad es la prioridad cuando vamos a atender un caso de primeros auxilios o prestar un servicio, pues. Es sobre cualquier atención médica de urgencias. Los factores que provocan la obstrucción de la vía alta o aérea, pues son los anatómicos, los traumáticos y esos son los tipos anatómicos, traumáticos y mecánicos. Los anatómicos se producen por el descenso de la lengua durante la inconsciencia. Esto se puede dar, por ejemplo, cuando una persona tiene convulsiones y ataques repentinos. Lo podemos ver mucho o cuando hay golpes, o sea, cuando una persona está en espacios prolongados de mucho calor, lo podemos ver mucho en los deportistas también. La traumática, que es por contusiones directas en tráquea o por inflamación en quemaduras y traumatismos. También la traumática, cuando dice que es por contusiones directas en tráquea, son golpes muy fuertes que hacen que la presión obstaculice las vías respiratorias por la inflamación en quemaduras y por traumatismos. La mecánica, que es por objetos extraños como chicles, dulces, canicas, vómitos, sangre, flemas, entre otros. Esto se da más que todo, o sea, lo podemos ver más que todo en niños, pero también en personas adultas puede existir la asfixia mecánica y es importantísimo, más adelante hablaremos de las técnicas que se aplican en ese momento. También la inhalación prolongada, cuando hay incendios, produce la inflamación de las vías respiratorias, lo que obstruye esta vía. Para ello es muy importante siempre poder tener a la mano una atención inmediata porque estas vías inflamadas es muy difícil con primeros auxilios ayudar a la persona. Ahora pues hablemos de los tipos de quemaduras. Los tipos de quemaduras se clasifican en grados según características. Por ejemplo, tenemos las quemaduras de primero, segundo y tercer grado. Las de primer grado son aquellas que solo cambian la color de la piel, que tienen sensibilidad al tacto, ardor e irritación y que destruyen la epidermis o las capas externas de la piel. Las de segundo grado son aquellas donde se forman ya ampollas, que hay más ardor e irritación más elevado, sensibilidad al contacto con aire y la destrucción de la dermis o la segunda capa de la piel. Podemos saber que las lesiones de primer grado de quemadura se pueden tratar con ungüentos, son muy leves, aunque suelen doler, no representan una gran lesión que vaya a generar un malestar muy prolongado, porque a los 1 o 2 días ya posiblemente, si es un área pequeña, se va a pasar. La de segundo grado es más fuerte y la podemos observar
muy constantemente en accidentes propios en el hogar y también en trabajos, dependiendo de qué manipulemos. Y para ello, sí se debe tener una atención más inmediata con cremas, ungüentos u otras cosas más especializadas. Ahora, pues la de tercer grado es el ennegrecimiento o la carbonización del tejido. Presentar dolor y dolor en regiones próximas a la quemadura y destruye el tejido subcutáneo, la grasa, el músculo e incluso puede dañar el hueso. Entonces podemos saber que una quemadura de tercer grado es algo súper grave que para prestarle primeros auxilios, principalmente lo más importante sería tratar de llevar a esa persona lo más rápido posible a un centro asistencial. También hablamos de los tipos de fractura. Bueno, existen varios tipos de fractura, entre los cuales está la simple o la cerrada, que es aquella cuando el hueso no se ha salido de su lugar, por lo tanto no ha roto tejidos blandos o la piel, es solamente aquella donde se fractura un hueso, ya sea en cualquier área del cuerpo, pero que no hace ninguna otra lesión. La fractura compuesta o abierta es cuando el hueso ha roto los tejidos blandos de la piel y por lo general es sangrado. Y la fractura comminuta se refiere cuando un hueso se parte en varios fragmentos. Esto se podemos ver en accidentes laborales, de tránsito, entre otras, y es bastante grave. Hablaremos pues ahora de las técnicas básicas de los primeros auxilios. Para ello debemos conocer que hay tratamientos para heridas leves y tratamientos para heridas graves. Para las heridas leves, lo más importante es que la persona que va a prestar los primeros auxilios se lave bien sus manos, lave bien la herida con agua y con jabón y aplique un antiséptico si el jabón que utilizó no era ayudado. Proteger la herida con una gasa oscurita, pero no más de 6 horas. Si es necesario, aplicar un vendaje protector y recomendar cuidados contra el tétano en caso de que sean con materiales que puedan generar esta enfermedad. Para las heridas graves, hay que descubrir la herida y hacer presión directa sobre la herida, mantener a la víctima acostada y mantener elevada el área lesionada. Poner un apósito y si la hemorragia continúa, aplicar presión indirecta. Trasladar a la víctima lo más pronto posible a un centro hospitalario. Tenemos el tratamiento de heridas, que es cuando alguien, por ejemplo, que ya hablamos, pero vamos a hacerlo más específico. Por ejemplo, cuando alguien se raspa una rodilla, se debe limpiar con agua y aplicar un antiséptico y cubrirse con una venda, pero digamos que esa herida de la rodilla fuera mucho más profunda, lo más importante es no vendar. Si el espacio prolongado en el que va a recibir atención médica es muy largo, lo más importante sería lavar con agua y con jabón. La inmovilización de fracturas sería la técnica de primeros auxilios que se le da a aquel lesionado por una fractura. Dependiendo de su gravedad, podemos hacer lo siguiente. Se evita el movimiento de la zona afectada usando férulas o vendajes. Ejemplo, si una persona se fractura el brazo, se puede usar una tabla o un cartón rígido para inmovilizarlo. Pero en caso de que sea una fractura como la que ya habíamos dicho aquí, una fractura compuesta o abierta o una comminuta, debemos saber entonces que en la compuesta o abierta lo principal sería intentar no mover de manera brusca a la parte lesionada y tampoco volver a intentar poner en su lugar esa parte porque podríamos generar un daño peor. Cuando es la comminuta que se parte en varios fragmentos, sería muy importante prestar un apoyo mientras llegan pues los expertos en eso. Para el tratamiento de quemaduras debemos saber que cuando son quemaduras leves, enfriar la zona con agua, no helada, pero agua normal, y cubrir con un paño limpio. Por ejemplo, si alguien se quema con agua caliente, se coloca la zona bajo agua corriente por varios minutos y se le presta pues sus posteriores atención médica. Por ejemplo, cuando son quemaduras de segundo y tercer grado, o sea, de primer y segundo grado se pueden tratar con ungüentos y así como de aquí, pero cuando son de tercer grado, principalmente, por lo que se puede observar en distintos lugares, lo más importante sería que la víctima sea trasladada lo más pronto posible a un centro hospitalario. De todas maneras, también en caso de que esta persona ya tenga esa lesión, tratar de no cubrirla con nada, porque esto puede generar que se le pegue a la piel. También tenemos la RCP o la reanimación cardiopulmonar. Esta es una técnica
que es para mantener la circulación y respiración de una persona que ha sufrido un paro cardíaco. Por ejemplo, si alguien colapsa y no respira, se reinicia el RCP con compresiones torácicas y respiraciones de rescate. El RCP se hace después de evaluar si la persona que ha colapsado tiene unos signos vitales, como el pulso, la presión y todo eso. Las compresiones torácicas son unas que se deben hacer con conocimiento, dependiendo y del tamaño de la persona a la que se le va a dar. Tiene una técnica también de duración, y las respiraciones de rescate son aquellas que se hacen por la boca con la persona lesionada y la persona que está prestando los primeros servicios para tratar de devolverle el oxígeno. También tenemos la valoración primaria ABC, que se vería muy funcional en todos aquellos accidentes donde el individuo haya prestado un accidente, una caída, un resbalón o un golpe muy fuerte. ¿Qué son? Las funciones vitales se evalúan como lo son la A, la vía aérea, la B, la de la respiración o breathing, y la de la circulación. Por ejemplo, si una persona está inconsciente, se revisa si tiene la vía aérea despejada, si respira y si tiene pulso. La maniobra de Heimlich, por último, es aquella técnica para obstruir la vía aérea en caso de atragantamiento. Ejemplo, si alguien se atraganta con comida y no puede hablar, se aplica presión en el abdomen para expulsar el objeto. Este es un tipo de presión que se aplica con las dos manos así por la persona que está prestando los primeros auxilios al lesionado, justo debajo de la zona torácica, con compresiones muy fuertes, pero que permitan que el objeto que está obstruyendo aquí en las vías respiratorias salga. Al ser presionado, salga expulsado por la boca. En caso de niños, la maniobra de Heimlich se hace cuando los niños son muy pequeños o que se pueden manejarse en las manos, poniéndolo de boca abajo con las manos presionadas en su cara, su cabeza, para poderlo obtener y dar golpes certeros en la parte de atrás de la espalda para tratar de que el objeto o la comida que está atragantándolo salga por allí. Por último, quisiera decir que saber primeros auxilios para todos nosotros no solo salva vidas, también da esperanza cuando más se necesita. Aquí no tocamos un tema muy importante, pero sí se tocó, por ejemplo, en el tema de la revista, que es los primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios, los PAP, como le dice su sigla, primeros auxilios psicológicos, son todos aquellos primeros auxilios que se prestan para dar apoyo a aquellas personas que han pasado por un momento difícil o un shock de un accidente. Por supuesto, son personas que no han sufrido ninguna lesión física, pero que necesitan para transitar al menos por un momento ese proceso mientras le prestan un auxilio más, o sea, una atención médica, perdón. Por ejemplo, en caso de cuando en un accidente muere un familiar, cuando hay accidentes alrededor, por ejemplo, incendios o eso, todos estos primeros auxilios se pueden prestar. Claro, la persona, el que haga los primeros auxilios debe tener unos conocimientos previos que se obtienen mediante cursos y que se dan en diferentes universidades o lugares, y son muy importantes porque ayudan a que sea menos el impacto, por ejemplo, a la hora de dar una noticia, etcétera, etcétera. Pero pues que les haya gustado esta clase y que más adelante podamos apoyar cualquier incidente que ocurra alrededor de nosotros o como profesionales con los primeros auxilios básicos, que son muy, muy importantes para salvar vidas. Gracias.